Buenos días, ¿cómo están mis hermanos? ¿Cómo me les ha ido? ¿Cómo ha pasado esta semana? Muy bien. Quiero comenzar este sermón haciéndoles una pregunta a todos ustedes y es, ¿qué problemas han tenido ustedes esta semana? ¿O qué les ha angustiado? Bueno, podemos hablar que las noticias, ¿cierto? Ver noticias tan duras como nos hablaba nuestro pastor, ver un río seco, pececitos muertos y personas también que se suicidan. Eh, y en lo particular, en nuestros hogares, que nos angustia, ¿cierto? Siempre va a haber cosas que nos preocupan, que nos angustian. Y es que, hermanos, el sufrimiento es algo que está presente en la humanidad desde el principio de la creación. Desde que nuestros padres, Adán y Eva, salieron de la protección de Dios en el paraíso, ellos tuvieron que enfrentarse a dificultades y así todos nosotros. Nosotros como cristianos también sufrimos, ¿cierto? Y igual, los frutos de, digamos, las causas del sufrimiento pueden ser desastres naturales, pueden ser enfermedades o pueden ser simplemente acciones de otras personas. La Biblia dice que la tierra sufre, ¿no? A causa de personas que la quieren destruir para su provecho. Y una pregunta, cuando usted sufre, ¿cómo enfrenta el sufrimiento? ¿Cómo lo enfrentamos, cierto? A veces queremos escapar. A veces hay personas que dicen, bueno, voy a ahogar mis penas, ¿no? En licor, o, no, o queremos, digamos, subir en la droga, o tenemos diferentes formas de enfrentar el sufrimiento, o nos ahogamos en desesperanza. El asunto es cómo nosotros reaccionamos como cristianos al sufrimiento, a aquello que nos angustia. El apóstol Pablo en Romanos 8:28 nos dice lo siguiente, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y esto a los que conforme a su propósito son llamados. Esto quiere decir, hermanos, que en la vida del cristiano, Dios utiliza aún hasta los sufrimientos para nuestro bien, porque Dios tiene un propósito. Y vamos, hermanos, hoy a estudiar la vida de una persona joven, que tuvo que sufrir. Y vamos a estudiar la vida de José. ¿Quién era José? Pues José era un muchacho de 17 años, su padre era Jacob, era el hermano, digamos, el menor de 10 hermanos, había uno más pequeñito que era Benjamín, y él tenía 10 hermanos mayores, estaba él y el menorcito era Benjamín. Y este muchacho, desde su nacimiento, Dios lo había dotado de una capacidad inmensa de administración. Era una persona de estas que decimos es magnífico para administrar, sabe cómo hacer las cosas, y es una habilidad que no todos tenemos, ¿cierto? Personas como José, que administraba. Dice la escritura que en Génesis 37, que él desde muy joven ya estaba con sus hermanos pastoreando ovejas. Y ocurría algo con él, y es que él se daba cuenta de que sus hermanos hacían cosas malas o actuaban de manera deshonesta, y él le contaba a su padre, ¿no? Y él se daba cuenta de que sus hermanos tenían mala fama. Y claro que sí la tenían, ¿no? Eran difíciles los hermanos de José. Aún su padre Jacob, el padre de ellos, tenía dificultad
para manejar a estas personas que ya eran hombres adultos, eran hombres de 30 años, de 20 a 25, eran personas grandes. Y resulta que a causa de esto, sus hermanos no lo querían. Los hermanos no lo querían y no le podían hablar a él sin gritarlo. Dice que no le dirigían la palabra. Pero Jacob amaba mucho a este muchacho y pasó mucho tiempo con él porque él era el primer hijo de una mujer que él quería mucho, que era Raquel, una mujer por la que había trabajado 14 años Jacob por Raquel y le dio a luz a José y él lo amaba muchísimo. Y hablando de la relación de Jacob con su hijo, con toda seguridad, mis hermanos, Jacob le habló a José de su relación con Dios, de cómo Dios lo había protegido en el camino, de cómo en una ocasión Jacob estuvo luchando con un ángel, que él se dio cuenta después que era Dios mismo, y cómo Dios lo bendijo. Y Jacob dice algo maravilloso que quedó en la mente de José. Jacob dijo en Génesis 35:3, Dios me respondió, en el día de mi angustia, ya ha estado conmigo en todo el camino que he andado. Qué palabras tan hermosas que un padre le diga eso a uno, Dios ha estado conmigo y Él me ha acompañado todo el camino. Y fruto de este amor que tenía Jacob con su hijo, él le hizo un regalo. Y fue un regalo que le gustó mucho a José. Le mandó a confeccionar una, una túnica de muchos colores. Algo de lujo en esa época. Algo de la última moda, ¿cierto? Que también tenía una connotación de dignidad, que también tenía una connotación de autoridad y obviamente enfureció totalmente a sus hermanos. Porque él y no nosotros, ¿no? Y como les decía antes, la relación de Jacob con ellos, con los grandes, con los 10 grandes, era bien, bien, bien difícil. Y hasta ahí vemos a un Jacob que está bien, tiene autoridad, pero las cosas se van a ir complicando muy rápidamente. Y el asunto es que Jacob tuvo unos sueños, ¿no? Y los sueños lo mostraban a José como el centro, como la estrella. Y el caso es que él tuvo dos sueños. Uno de los sueños era que él dijo, miren, yo le contaba a sus hermanos, mire, estábamos en el campo, estábamos amarrando gavillas de trigo, y mi gavilla estaba en el centro, bien derechita, y las de ustedes estaban alrededor, agachaditas, ¿cierto? Y sus hermanos dijeron, ¿es que pretendes dominarnos? Y el otro sueño que él tuvo fue un sueño, digamos, estelar, ¿no? En que la estrella, ¿quién era? De nuevo era José. José. Y él dice que él estaba en el centro y había 11 estrellas y estaba la tierra, estaba el sol y estaba la luna y estaban girando alrededor de él. De nuevo, ¿no? Él estaba en el centro. Pero José no entendió más. Él no entendió más de ahí. Y uno se pregunta, en este caso, ¿por qué Dios le dio esos sueños? ¿Por qué Dios le dio unos sueños que José no entendió, que causó la rabia de sus hermanos y que le iba a causar muchísimos problemas? ¿No les ha pasado a ustedes, hermanos, que a veces pasan cosas en su vida y ustedes no entienden? Aun cuando queremos seguir el camino de Dios y nos animamos a seguirlo y decimos vamos a hacer
las cosas bien y este año voy a hacer las cosas bien. Y resulta que no las hacemos y surgen los problemas y surgen las dificultades. Y la vida de José iba a cambiar muy rápidamente y de manera muy abrupta. Sus hermanos lo odiaban, sus hermanos no le hablaban, pero él estaba tranquilo. Resulta, dice la historia, que un buen día eh, sus hermanos se fueron. Los 10 hermanos se fueron a pastorear las ovejas un poco lejos, camino de unas horas, de unas, no sé, unas 8 horas, digamos. Y su padre se preocupó al no verlos y le dice a José, ve y busca a tus hermanos, ve y los buscas y me traes noticias de cómo están. Y cuando el caso es que José dijo, heme aquí, está bien, yo voy. Y esta actitud de él, de José, me hace acordar del Señor Jesucristo, cuando, como lo menciona el capítulo 1 de Juan, donde dice, a los suyos vino, ¿cierto? Y los suyos no le conocieron, ¿cierto? Porque él iba a ir a donde unos hermanos que eran hostiles a él, que le tenían envidia y que obviamente estaban enfurecidos por sus sueños. Y el caso es que él caminó unas horas y la Biblia dice que ellos lo vieron de lejos, el sitio era un lugar alto donde ellos estaban, y que planearon matarlo. Dijeron, mire, ahí viene el soñador, viene con la tuniquita que le regaló papá, ¿sí? Pues matémoslo, ¿no? Simplemente lo matamos, eh, manchamos esa túnica de sangre y le decimos a su papá que una fiera se lo mató. Y créame que esta amenaza era real, porque estos hombres, estos patriarcas, ya habían demostrado que eran capaces de acabar con pueblos enteros. Tenían fiereza y eran personas en realidad de muchísimo cuidado cuando se enojaban. Pero un hombre, uno de los hermanos Rubén, salvó al muchacho y le dijo, miren, no, esperen, metámoslo primero en una cisterna y vemos qué hacemos. El caso es que Rubén pensaba liberar al muchacho de alguna manera. De alguna manera pensaba liberarlo, aunque era una tarea peligrosa, como le digo, porque los hermanos eran difíciles. Y aquí estaba José dentro de una cisterna. Y ahí comienza, hermanos, la protección de Dios, porque la escritura dice, pero la cisterna estaba seca. Y en medio de la situación en que él estaba, era algo muy bueno que esa cisterna no tuviera lodo, que no tuviera agua. Él estaba en una situación bastante complicada, le habían quitado su túnica y yo pienso que ustedes piensan en un momento cómo se sintió José. La escritura dice que él lloró, que él suplicó que no lo metieran allí, suplicó que no le hicieran daño. Y miren cómo Dios va manejando la situación, cómo Dios va manejando los hilos de la historia, aún en las malas acciones. Resulta que mientras ellos estaban comiendo, venía una caravana por el desierto, una caravana de madianitas e ismaelitas, dice la Biblia, que iban para Egipto llevando mercancías. Y ellos, en este caso eran 9, Rubén no estaba, dijeron, bueno, vendámoslo, ¿no? No lo matemos, dijo un hermano. Judá dijo, no lo matemos, es que es nuestro hermano. ¿Para qué lo vamos a matar? Más bien vendámoslo y bueno, algo, algo hicimos, ¿no? Nos quedamos con algo de dinero. Y efectivamente, así ocurrió. Él fue vendido, él fue... Bueno, yo quiero que ustedes se imaginen en este momento.
Y quiero que ustedes se den cuenta de cuán rápidamente estaba cambiando la situación. Por la mañana, ¿con quién estaba José? Con su papá, ¿cierto? Por la tarde va caminando tranquilo, quizá va pensando en las cosas de Dios, quizá va pensando en sus cosas de administración, pero por la tarde ya está con sus manos amarradas, ya está de pronto con una soga al cuello y ya va camino de Egipto. Es un cambio abrupto, hermanos. Preguntémonos un momento, ¿entendió José lo que estaba pasando en ese momento? Con toda seguridad, no, mis hermanos. Él no entendió qué estaba pasando. Porque es que cuando nos pasan desgracias rápidamente, nos podemos confundir. Y nos podemos, hermanos, entrar en shock y no entendemos nada y solo vemos la situación. ¿Y saben cuánto tiempo tuvo él que caminar hacia Egipto? Yo estudié eso mientras hacía el sermón y dicen que más o menos caminar desde donde ellos estaban hasta Egipto a pie, a la velocidad lenta de los camellos, son 30 días. 30 días en los que él tuvo que ir caminando. Y con toda seguridad, en esos 30 días en que él caminaba como esclavo con estas personas, él reflexionó y él oró al Señor. Y él le dijo, Señor, aclárame las cosas, Señor, guíame, porque tú me das unos sueños y por esos sueños estoy ahora caminando como esclavo a Egipto. Y seguramente él se acordó de las palabras de su papá. ¿Cuáles eran las palabras? Dios estuvo siempre en mis angustias y me acompañó durante todo mi camino. Y claro que sí, hermanos. Cuando nosotros estamos en estas dificultades, cuando nos pasan cosas difíciles como problemas económicos, cuando una enfermedad se viene rápidamente y nos devasta, cuando tenemos la pérdida de un ser querido, nosotros no entendemos las cosas. Somos como un niñito que quiere ver por encima de una montaña. ¿No les ha pasado? Que queremos mirar por encima de la montaña y no podemos. Pero Dios sí puede mirar las cosas porque Él está mirando desde arriba. Él ve el pasado, el presente, el futuro, ve la eternidad. Y Dios tenía un plan que estaba llevando a cabo, que José no lo entendía, pero estaba llevando a cabo un plan, como lo vamos a ver más adelante. Resulta que José llegó a casa en Egipto, fue vendido a un oficial del rey. ¿No les parece curioso que llegan estos madianitas, lo ponen en la plaza y lo compra un oficial del rey? Dice que era jefe de la guardia. Y ahí José halló gracia a los ojos de esta persona. Y dice que esta persona, este Potifar, este militar, vio las capacidades de José. Y miren lo importante también para José. En la casa de este militar, él tuvo que empezar a aprender el idioma de los egipcios, empezar a aprender la escritura de los egipcios. Dios estaba preparando a este muchacho. Y resulta que Potifar, que era un hombre de mando, se dio cuenta rápidamente de las cualidades de José. Y dice la escritura que él se dio cuenta de que Dios estaba con él. Y lo colocó a cargo de toda su casa. Dice que lo colocó a cargo de toda su casa y de todos sus terrenos, ¿no? También tenía sus tierras. Y ahí vemos a José administrando, aprendiendo, trabajando, y diríamos que los problemas se acabaron para él, ¿cierto? Pero yo creo que no, yo creo que él en el fondo de él sentía nostalgia por su papá,
sentía nostalgia inclusive por sus hermanos, sentía el dolor de haber sido vendido. Pasó el tiempo y ocurre algo, ¿no? Resulta que este muchacho, José, ¿cuántos años tenía? 17, estaría de 18, era un muchacho muy hermoso, dice la escritura. Era muy, muy, muy hermoso este muchacho. Y Potifar, pues como militar, se la pasaba mucho en la casa del faraón, ¿cierto? Y la señora, dice la escritura, que le echó el ojo. Le echó el ojo a este muchacho y dijo, pues vamos a aprovechar el tiempo. Y la escritura dice que esta muchacha, la esposa de Potifar, la señora, empezó a acosarlo día tras día, día tras día, día tras día. Y póngase usted en la situación de un joven de 18 años, de 19 años, que está despertando a la sexualidad, a su vida, a todas estas emociones. Tuvo que haber sido muy difícil para él ver a esta mujer arreglada, bonita, acosándolo. Pero ¿saben qué? Él dijo algo que es realmente sorprendente. Él dijo, he aquí que mi amo no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado, sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Es increíble esto, ¿no? Tiene mucho significado, hermanos, porque era un hombre joven el que estaba diciendo esto. Yo me acuerdo, hablando de esto de mantener la integridad en los momentos difíciles, y que a veces las personas cuando uno está pasando por dificultades le dicen a uno, pero es que usted en realidad es muy santo, ¿no? ¿Por qué usted más bien no hace algo indebido y verá que entonces le empieza a ir bien? ¿No les ha pasado? Es que lo hace todo tan derecho, pues así como le va a ir bien, ¿no? Hagamos un negocito turbio para ver si, y verá que nos va bien. Y me acuerdo también, hermanos, de otro ejemplo en la Biblia, y es Job. Job cuando estaba bien enfermo, había perdido sus hijos, había perdido sus hijas, había muerto sus servidores, le habían robado sus riquezas, él estaba en nada, estaba en la ruina más completa. Y para completar, estaba lleno de llagas, estaba sobre un montón de ceniza con un pedacito de piedra, ¿no? Con un tiesto, dice la escritura, para rascarse las heridas. Y su mujer, que era lo único que le quedaba, se enojó mucho de ver que él no acusaba a Dios y le dijo, ¿aún mantienes tu rectitud? Maldice a Dios, ¿no? Maldice a Dios y muérete. Y Job le dijo, mira, mujer, has hablado como una loca, ¿no? Porque he de recibir de Dios el bien y no también el mal. He de recibir de Dios el bien y no solo las lecciones, es lo que quería decir Job. ¿Cómo reaccionó esta mujer cuando la rechazó José? Pues ella se enojó mucho en realidad, se enojó, se sintió rechazada y acusó a José de que había intentado poseerla por la fuerza, que había intentado violarla. Y Potifar, con dificultad, supongo, le creyó y puso preso de nuevo a José, ¿no? Y quiero detenerme un momento aquí. Y es, hermanos, que siempre estemos orando por las tentaciones que tienen nuestros jóvenes. Aquí el caso es José, el tentado, ¿no? Pero también las damas, las niñas, las muchachas enfrentan también tentaciones. Y pidámosle a Dios que Él siempre les dé a ellas la fuerza para tener la claridad y saber resistir y no cometer errores que luego afectan toda la vida.
El asunto es que estaba José de nuevo en la cárcel. Pero no era una cárcel común y corriente. Esta cárcel era una cárcel especial para funcionarios del rey. Era una cárcel por decirlo así, de funcionarios del rey, de oficiales. Y ahí estaba de nuevo José, pensando, ¿no? Hago el bien y aquí estoy, no sé qué pasa, ¿cierto? Pero ¿saben qué? Dios lo estaba preparando, porque en esta cárcel él estaba conociendo funcionarios del rey. Estaba conociendo cómo se manejaban las cosas en Egipto. Y fue allí donde conoció a un funcionario del rey. La Biblia dice que era un copero del rey, que estaba preso. Y que un día ese copero tuvo un sueño. Y el sueño era sencillo. El copero se lo contó a José. Él soñó que había una mata de uvas que echaba él dijo tres racimos de uva, y ya había una copa, dice él, debajo de esas uvas, y él exprimía esas uvas y se las daba al faraón. Él le contó el sueño a José y José, por inspiración de Dios, le dijo, mira, los 3 racimitos de uvas son 3 días. En 3 días vas a volver donde el faraón, vas a ser restituido de tu cargo, y por favor, cuando eso pase, acuérdate de mí. Acuérdate de mí y habla de mí al rey para que me saque de aquí, porque me metieron aquí sin culpa, ¿no? Dice, me metieron aquí, soy inocente. ¿Qué ocurrió? Que salió, efectivamente, el copero fue restituido a su cargo, y en la alegría se le olvidó. De nuevo, hermano, les pregunto, ¿Dios se olvidó de José en esta circunstancia? ¿O Dios estaba manejando? ¿O Dios estaba manejando las circunstancias? En realidad, hermanos, Dios estaba manejando las circunstancias porque aún no era el tiempo de la exaltación de José. Él tenía que aprender cosas en esa cárcel. Pero eso lo sabía Dios. Eso lo sabemos nosotros. José, mientras tanto, quizá angustiado, quizá preocupado, hizo lo que tenía que hacer. Él estaba ayudándole al director de esa cárcel a manejarla. Y dice la escritura que el director de la cárcel simplemente se despreocupó y dijo, no, todo lo está haciendo José, él maneja todo, yo no me preocupo de nada. Si ven cómo él siguió haciendo el bien, hay una escritura en Primera de Pedro, capítulo 4, en el versículo 19, que dice, el que sufra, encomiende su alma a Dios y haga el bien, hermanos. Y yo los insto, ¿no? A todos nosotros, yo también, cuando estemos en dificultades, hermanos, cuando estemos en problemas, de ninguna manera se nos ocurra hacer el mal. ¿Sí? ¿Sí me entiendo? Yo sé que cuando hay problemas económicos, casi todos pensamos, ¿no? No quiero seguir viviendo. Nos ha pasado. ¿Para qué seguir viviendo así? Y pensamos en cosas difíciles como el suicidio. ¿Qué nos dice Pedro? Encomiende su alma a Dios. Haga el bien. Pensamos de pronto, se viene un amigo y nos dice, mira, este negocito, ¿no? Hagamos este negocito. Pégate un viajecito. Y llevas tal cosa, ¿no? Y nos ganamos unos pesos y se soluciona tu problema. No lo hagamos, hermanos. Les hablo de cosas reales. Todos los días en el aeropuerto están deteniendo personas que piensan que la solución es llevar un paquete a otro país y que nadie lo descubre, y que con eso arreglaron todo. ¿Qué ejemplo nos da José? Mantener siempre la integridad, mis hermanos. Porque Dios está
a cargo. Y todas las cosas ayudan para bien al que ama al Señor. Llegó el tiempo, mis hermanos, en que pasaron, dice la Escritura, 2 años. Pasaron 2 años. Y esta vez fue el faraón el que tuvo un sueño. Y ustedes conocen el sueño, ¿cierto? ¿Qué fue lo que soñó el faraón? El faraón soñó que había 7 vacas bien gorditas, pastando a la orilla del Nilo. Y que del Nilo salían otras 7 vacas bien flaquitas y se comían a las gorditas y seguían igual de flacas. Ese es básicamente el sueño. Lo mismo ocurre con las espigas. Había 7 espigas bien hermosas y aparecen 7 espigas muy flaquitas que devoran a las gorditas y igual, como si nada, quedan igual de flacas. Y pues nadie puede interpretar este sueño del rey. Él está muy preocupado. Y es cuando el copero se acuerda, ¿cierto? En la cárcel había una persona que me interpretó un sueño a mí, fue así. Y entonces, claro, inmediatamente mandaron a traer a José. Tuvo tiempo de arreglarse, de afeitarse, de ponerse simpático, de vestirse bien y hablar con el rey. Ya para ese tiempo habían pasado, hermanos, 13 años de José en Egipto. Y ya él hablaba bien la lengua del país. Y resulta, hermanos, que José le da unos consejos tan impresionantes a él. Le dice, mire, es muy sencillo, porque Dios lo revela. Va a haber 7 años de hambre y va a haber 7 años de abundancia. Lo que usted tiene que hacer es buscar una persona que administre, que vaya por todo el país, recolecte de todas las cosechas, en los 7 años de abundancia, recolecte el 20% y lo guarde. Que construyan edificios para guardar el grano. 7 años, recolectar el 20%. Y ponga gobernadores y le hace un plan. Le hace un plan al faraón. Y el faraón dice, pues, ¿quién es ese hombre, no? ¿Quién es sino usted? En quien reposa el Espíritu de Dios. Y de pronto, de un momento a otro, súbitamente, José está como el segundo de Faraón. Y el Faraón le dice, mira aquí que te pongo a cargo de todo el territorio de Egipto. Te pongo a cargo de mi palacio, te pongo a cargo de todo. Solo yo soy tu jefe. Y ahí está él exaltado, ¿cierto? Y vemos cómo Dios había estado preparando a José, mis hermanos. En todas estas angustias, en todas estas tribulaciones, Dios lo había estado preparando para ponerlo en Egipto. Y llegó un momento en que José entendió por qué había pasado por todo esto. Y lo vamos a ver cuando él ve a sus hermanos. José llegó a ser faraón de Egipto a los 30 años, 13 años después de que lo vendieran. Y vio a sus hermanos por primera vez más o menos a los 20 años, después de los 7 años de abundancia. Más o menos a los 20 años vio a sus hermanos. Y cuando finalmente se reveló a ellos, él les habla de una manera que muestra que José entendía qué estaba pasando. Vamos a leerlo, Génesis 47. José está con sus hermanos, él se da a conocer a ellos y les dice, bueno, estoy ahí, se me acaba de perder la escritura.
Correcto. Génesis 45:5. ¿Estamos ahí? Hablándoles a sus hermanos les dice, ahora pues no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido acá, porque para preservación de vida Dios me envió delante de vosotros. Les está diciendo, no fueron ustedes, ustedes actuaron mal, pero fue Dios. ¿Para qué lo hizo? Para preservar la vida de ustedes. Dice, ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, en los cuales no habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, para daros vida por medio de una gran liberación. Dios tenía un plan con este pueblo de Israel. Y ahí va a venir el Señor Jesucristo, ¿cierto? En la carne. Así que no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. ¿Lo entendemos? En este momento José lo entendía y lo explicó a sus hermanos. Había una razón, Dios estaba viendo desde hace 20 años antes lo que iba a pasar. Y él quería salvar a este pueblo. Y no solo a este pueblo. En el capítulo 50 se muestra que José le salvó la vida. No solo a su pueblo. ¿Saben cuántos llegaron a Egipto de la familia de José? ¿Saben cuántos eran? Eran 70 personas. 70, unos dicen 75, eran menos de 80 personas. Eran 80 personas los que Dios estaba salvando. Pero resulta que no solo se salvaron ellos. ¿Cuántos habitantes tenía Egipto? Quizá millones, ¿cierto? ¿Cuántos habitantes tenía Canaán? Miles. Y la Escritura dice que todos esos pueblos de Canaán y Egipto fueron alimentados por el faraón. Había un propósito, mis hermanos, en lo que Dios estaba haciendo. Quizá en las dificultades que ustedes tienen, que alguno de ustedes tiene, de enfermedad, de dolor, quizá otra persona tiene problemas económicos, quizá, bueno, hay tantas angustias, como decía el pastor, ¿no? Problemas sentimentales, de soledad. Hermanos, yo les digo lo mismo que dice la Escritura de José, Dios está con usted. Dios está con ustedes, hermanos. En cada situación, Dios está con ustedes. Nunca se olviden de eso, hermanos. Y vamos a concluir. Hermanos, Jacob dijo una vez, Dios ha estado conmigo en todas mis angustias y me ha acompañado en todo el camino. Pablo nos dice en Romanos 8 que todas las cosas, hermano, todas las cosas, y esto incluye todas, las buenas, las malas, ayudan a bien a aquellos que aman al Señor. José dijo a sus hermanos, 30 años después ellos le pidieron perdón y él les dijo, miren, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios encaminó las cosas para hacer el bien, hermanos. Y Dios así va a hacerlo con nuestra vida, hermanos. Va a llegar un día en que vamos a ser exaltados, en que vamos a estar con Dios mismo, hermanos. Y quizá como José vamos a entender todos los propósitos y todos los caminos que Dios nos ha llevado. Mi anhelo es que esta palabra los anime, hermanos, a seguir adelante con ánimo con nuestro Señor. Vamos a orar. Bendito Dios, te quiero dar gracias por tu bondad, te quiero dar gracias por tu amor y Señor, te quiero dar gracias por mis hermanos que están aquí. Yo te ruego, Señor, que tú los cuides, Señor, que así como estuviste con
el patriarca Jacob, que tú estés con ellos en sus angustias. A los jóvenes, a las jovencitas, a nosotros los casados, a las esposas, a los muchachos, a los niños, Señor, a los ancianos, a los enfermos, Señor, a las personas que están sufriendo dificultades, incertidumbres, Señor, que tú los consueles en sus aflicciones, Señor. Que tú, Señor, como dice la Escritura, nos saques del hoyo lleno de lodo, Señor, y nos pongas en piedra firme, Señor. Bendícelos, Señor. Dales ánimo, Señor. Dales integridad, dales sabiduría. A todos nosotros, Señor, que en las dificultades no cometamos locuras, Padre Santo. Señor, tú eres un Dios bueno, eres un Dios amoroso, Señor. Y en nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, pedimos estas cosas. Amén.